buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo el horario en que estés viendo este episodio, al cual les damos la cordial bienvenida, ya que es nuestro segundo episodio, gracias a Dios, y esperamos que sean muchos, ¿verdad? Vamos a tratar en lo más posible de crear ese tiempo, ese pequeño tiempo para poder realizar estos episodios y que juntos conozcamos a Dios, ¿verdad? Me encuentro acompañado siempre de mi esposa y en esta ocasión nos acompaña mi hermana y voy a dejar que se presenten ambas, ¿verdad? Yo primero. Bueno, yo soy su esposa, como bien lo decía, Mónica Jiménez, entonces le vamos a dar inicio a este segundo episodio. ¿Vivi? Hola, yo soy Vivian, soy hermana de Edgar y cuñada de Mónica. Mucho gusto y esperamos seguirlos teniendo o viendo por mucho tiempo. Así es, definitivamente lo que queremos nosotros es que juntos, ¿verdad?, podamos conocer de Dios, porque la verdad es que Dios es tan grande que pensar que al día de hoy, a mis apenas 36 años, que ya diga, conozco a Dios, eso es mentira, ¿verdad? No lo conozco a profundidad. Dios es tan grande que no creo conocerlo al 100%, y ese es el fin justamente de estos episodios, ¿verdad? Entonces justamente hacíamos una pregunta y un planteamiento, y el planteamiento que nosotros estábamos realizando es que si es necesario, digamos, un milagro o recibir milagros para creer en Dios, ¿verdad? Es necesario que veamos un milagro, que recibamos un milagro para creer en Dios, ¿verdad? Entonces, ¿y por qué nace la interrogante? Porque justamente lo que nosotros tratamos a través de estos episodios es testificar de Dios, ¿verdad? Y cuando uno testifica de Dios, generalmente lo que uno dice, yo antes no creía en Dios, etcétera, etcétera, y de repente, boom, un milagro o sucedió algo que me hizo creer en Dios, perdón. Entonces, pero no siempre al parecer es así, ¿verdad? Entonces es justamente lo que queremos platicar en esta ocasión, que si es necesario recibir un milagro para creer en Dios. Entonces, ¿qué opinan ustedes? Vivi, ¿querés empezar? empezar? Yo creo que sí. Yo creo que para los no creyentes, porque ellos van a empezar a creer, es necesario. Porque es muy difícil nada más en decirles o ponerles un supuesto y que ellos digan, sí, yo creo. Tienen que tener pruebas para poder decir, sí, lo creo. No es solo de, ya me lo dijeron y lo creí. Quizá para mí, desde mi punto de vista, yo que nací en un hogar cristiano por los valores que inculcaron mis papás, no necesitaba de un milagro porque yo nací creyendo en Dios. Entonces no necesité un milagro para creer. Sin embargo, creo que para las personas que no conocen, puede ser necesario. Que estén esperando un milagro para creer en algo que no se ve, ¿sí? ¿Y tú qué piensas? Yo creo que sí es algo bien complicado porque porque si yo estoy pidiendo un milagro y no se me da, es muy posible que yo piense que Dios no me está escuchando, ¿verdad? Entonces, a la larga, creo que uno sí está esperando un milagro. No es necesario, por supuesto. Creo que no es necesario desde cuando uno ya es cristiano y ama a Dios y todo, uno llega a conocerlo y llega a saber que Él es perfecto, ¿verdad? Que Él tiene planificado algo para nosotros y eso es perfecto. Pero, justo como decía Vivi, si uno está esperando, porque a la larga creo que todos estamos esperando un milagro, y si no se concede, creo que es de sabios poder discernir si eso al final es lo que Dios quiere para uno o no, pero no todos lo van a poder interpretar de esa manera, ¿verdad? Entonces, a la larga sí es un tema bien complicado porque por supuesto que todos van a esperar que, por ejemplo, le sane alguna enfermedad, ¿verdad? Y si no se sana, por ejemplo, en mi caso yo quería un bebé y si no me lo hubiera dado,
ay no, yo me hubiera derrumbado, pues no sé cómo Dios hubiera obrado en mí, de qué manera, ¿verdad? Para que yo tal vez, no sé, me levantara, porque al final creo que sí me dio un bajón bien fuerte, pues, ¿verdad? Entonces, la verdad es que sí es complicado solo decir, no, sí, no necesitas esperar un milagro, ¿verdad? Sí es complicado, pues, porque muchos están esperándolo. Sí, sí, y la verdad es que vamos a leer un versículo antes de que sigamos opinando al respecto. En Mateo capítulo 13, versículo 58. Pues desde antes pues se menciona que él había venido a su tierra, que era, si no mal recuerdo, Galilea, y en el 58 dice, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Es decir, Jesús hacía milagros a donde iba, etcétera, etcétera, pero de donde él era no hizo ningún milagro a causa de la incredulidad. Es decir, si alguien no conoce de Dios y no cree en Dios y está esperando un milagro, es un poquito complicado. Porque, ajá, ¿por qué? Porque si no conoce o si es incrédulo, si no cree, difícilmente va a recibir un milagro que lo haga creer, ¿verdad? Entonces es ahí donde siento yo que puede llegarse a veces a complicar el hecho de si es necesario o no eh, recibir un milagro para creer en el Señor, ¿verdad? Yo creo, y voy a poner de ejemplo, si no estoy mal, era Gedeón, el que, no recuerdo si era él, pero era el que pedía una señal, porque el Señor lo mandó a pelear, a ser líder, y él decía, si es para mí que hoy amanezca mojado el paño de agua y lo demás seco, y amanecía mojado y lo demás seco, no, si es para mí que amanezca seco el paño y lo demás mojado, y aparecía, entonces yo creo que es más que todo un tipo de señal que uno espera del Señor, más que un milagro, decir, o sea, uno dice, tiene esa fe, dice, yo creo, pero dame algo más para creer. O sea, tal vez no en sí un milagro, sino una señal. Para estar convencido, dices tú. Para terminar de convencernos, porque puede que, digamos, tal vez porque alguien cuando testifica del Señor o quiere llevar a alguien a los caminos del Señor, siempre le dice, porque a mí el Señor me salvó, a mí el Señor me sacó de aquí. Entonces ellos dicen, pues puede que sea cierto, pero a mí no me ha pasado. Entonces se quedan con esa semilla de tal vez sí, pero Señor, dame una señal si es que es verdad. Creo yo que puede ser. De hecho, creo que ahorita me hiciste recordar también una historia en la Biblia donde un personaje le dice al Señor, se le acerca a pedir un milagro y le dice, ayuda a mi incredulidad. O sea que él no, era como que creo pero no creo, porque me acerqué a pedir un milagro, pero tengo duda. Entonces, Señor, ayúdame. O sea, es como que, mira, yo creo que lo puedes hacer, pero tengo duda, entonces hazlo, ¿verdad? Dame ese milagro para que yo pueda creer, pero ya había dado el primer paso, ¿verdad? Ya había dado el primer paso, que se había acercado con una especie de fe, ¿verdad? Porque sabía que en el fondo él sabía que Jesús lo podía hacer y efectivamente recibió su milagro, ¿verdad? Entonces, sí, y otro tema respecto a esto es que todos en la vida, creo yo, en algún punto, cristianos o no cristianos, tal vez eh, que hemos asistido a la iglesia o no, etcétera, etcétera, hemos pedido una especie de milagro. Por ejemplo, en algo cotidiano, en un examen, y de repente uno dice, Señor o Dios, ayúdame en este examen. Uno está pidiendo una especie de milagro, ¿verdad? Puede sonar chiquito, digamos, y, Señor, ayúdame en este examen. Pero algo que sí pienso yo es, por ejemplo, si que a mi hijo le gustan bastante los helados, viene y me dice, papi, comprame un helado. Él me lo va a pedir porque sabe que se lo puedo comprar. Que se lo vaya a comprar ya es otro tema, ¿verdad? Porque puede que me lo esté pidiendo en la noche. Es una noche difícilmente va a decir, mira,
te voy a comprar tu helado. Entonces, eso puede pasar a veces que estamos pidiendo un milagro en una época donde no corresponde y por eso tal vez no recibimos, digamos, la respuesta. Y otro tema, por ejemplo, siguiendo tal vez la misma línea o el mismo ejemplo, es que si yo voy a una tienda a pedir un helado, es porque es una heladería, ¿verdad? Pero yo no voy a pedir, o sea, para que yo pida un helado es porque sé que ahí hay helados. No sé si me estoy explicando. Dice la Biblia que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Entonces, y eso es lo que nosotros buscamos, es decir, dar testimonios y que alguien diga, ¿será cierto? Y que de repente diga, bueno, ayuda a mi incredulidad, yo también quiero vivirlo de primera mano. Y Dios es tan bondadoso que muy seguramente lo puede hacer, ¿verdad? Y si no, pues hubieron personajes en la Biblia que, personajes muy importantes, que no les concedieron algunas peticiones. Entonces, creo que el no recibir alguna petición o poner algo delante del Señor y que el Señor tal vez no lo haga, no significa que eso deba de afectar nuestra fe en Dios. Por ejemplo, em, Pablo, Pablo tenía un aguijón y le dijo al Señor, Señor, quítame esto que me acontece. Y el Señor dice que se cansó de la petición y le dice, ya cansado Dios, le dijo, mira, bástate de mi gracia. Entonces, es decir, eh, no concedió la petición, pero era porque era algo bueno para Pablo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que generalmente nosotros debemos de comprender, ¿verdad? Que no siempre vamos a recibir una respuesta o por lo menos no la vamos a recibir cuando nosotros creemos, sino Dios sabe el momento perfecto, ¿verdad? Sí, y la verdad es que justo como tú decías, Dios es misericordioso y la verdad es que al final uno pide cositas tan pequeñas y que justo a mí se me viene a la mente en una oportunidad que yo estaba pidiendo por un examen y por un montón de problemas que tenía en, en el trabajo, que tenía también en la universidad y al final pues Dios sí concedió pues todos esas peticiones, ¿verdad? Entonces, sí, a la larga yo sí creo que, por supuesto, tal vez en algún momento incluso tal vez estamos pidiendo mal, ¿verdad? Tal vez no estamos pidiendo de la mejor manera porque todos cometemos errores y al final que tal vez nosotros no reconocemos ese error, ¿verdad? Puede que nosotros estemos pidiendo, pero no estamos reconociendo el error, ¿verdad? Que tal vez nosotros pudimos tener. Porque sí recuerdo que no sé, que en alguna oportunidad, pues a mí se me fue por despistada una fecha de un examen. Y eso era un error mío, pues, ¿verdad? Entonces, pero que yo viniera y reconociera que sí era un error mío, que yo no me di cuenta, pero al final no era tan como muy mi tema, pero al final yo sí me sentí como mal de que yo no estaba pendiente de la fecha, ¿verdad? Y yo le clamé y le pedí mucho a Dios porque se me diera la oportunidad de poder examinarme y al final pues así lo hizo, ¿verdad? Pero puede que él me hubiera dicho no, vas a tener que esperar hasta el otro año, pues, ¿verdad? Y me hubiera tocado a mí que aceptarlo, aceptar esa respuesta. Obviamente, no sé, de igual manera vuelvo y repito, si este mismo caso, alguien más está pidiendo una petición muy fuertemente y no se le concede, creo que sí puede llegar a caer, ¿verdad? Entonces, sí es complicado. Tiene que tener uno muy bien cimentados tus pensamientos, tu corazón y tu entrega con Dios para que tú puedas tener la disposición de que si Dios dice no, tú lo aceptas, ¿verdad? Porque ¿cómo aceptar un no? Un hijo, yo le digo a mi bebé, le digo, no se hace esto, y él, bien, sí se hace, yo quiero esto. Pero entonces, ¿cómo es que nosotros como hijos, cómo nosotros aceptamos el no? ¿Verdad? No sabemos si lo estamos aceptando de la mejor manera y sabemos que nuestros padres nos van a decir un no por algo bien, o sea, por algún bien, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y un bonito ejemplo el que acabas de poner porque nosotros aprendemos mucho de nuestros hijos
Y justamente antes de empezar con este episodio, mi bebé no se quería dormir porque tratamos de dormirlos porque para poder realizar los episodios y él quería agarrar la tablet. Y yo le dije, la tablet no, se puso a llorar y yo lo que hice fue que lo regañé. Entonces, pero yo me pongo a pensar en mí porque, o sea, a eso voy a que a veces Dios les enseña a uno a través de esas cosas, porque digo yo, pero cuando Dios me dice a mí que no haga algo, ¿verdad? Entonces yo digo, creo que definitivamente Dios es mucho mejor padre que yo, pero sí me deja una gran lección, que hay que, como tú dijiste, aprender a aceptar el no, ¿verdad? Porque a veces uno le dicen no y uno está así como berrinchudo. Ajá, ajá. Cuando yo regañé a mi bebé, se quedó tranquilo, ya no la pidió, ¿verdad? Pero dije yo, y a veces uno sigue no aceptando el no cuando ya tiene el no, ¿verdad? Hay que esperar el no o el sí, o sea, hay que dejárselo a Dios, que Dios decida, ¿verdad? Hasta que Dios no responda, definitivamente hay que hacer peticiones y peticiones y pedir, ¿verdad? Hasta que Dios es el que tiene la última palabra, pero una vez que el Señor, creo, justamente como dices tú, nos dice no, pues creo que definitivamente hay que aceptar ese no y aceptarlo sabiendo que es lo mejor que Dios sabe que es para nosotros, ¿verdad? Yo quiero no leer el concepto de o la definición de milagro, porque solo empezamos a decir que si era necesario o no, pero me causó duda justo ahorita y dice que es un hecho no explicable por las leyes naturales y que se atribuye a la intervención sobrenatural de origen divino. Entonces me puse a pensar en eso porque a veces uno dice, eso es un milagro, cuando de repente alguien llega y dice, ay, no te había visto, qué milagro. Es una intervención, pero yo me pongo a pensar ese tipo de cosas y ahorita que ustedes decían que puede que no sea necesario, tal vez no es necesario, pero sí es como una parte fundamental para acercarnos a Dios. Porque yo voy a contar una breve anécdota. Hace muchos años yo tenía como 18 años, yo tengo 20. No, yo no tengo hijos, pero sí soy hija. Entonces, yo tenía así como 18, estaba haciendo mis prácticas y todo, y recuerdo que yo tenía un perfume, ya no era mucho, tenía un poquitito y fue lo último que me eché cuando fui yo a hacer mis prácticas. Y en ese momento, seguramente mis papás estaban pasando tal vez por un mal momento económico que a mí, en lo personal, yo no podía decirles, necesito un perfume, no se me hacía algo necesario. Pero yo le dije al Señor, ya no tengo perfume, quizá ustedes pueden decir, eso es vanidad, pero el deseo de mi corazón y la intención no era por vanidad. Entonces yo le dije al Señor, Señor, y justo esa misma noche yo regresando, había una señora, una vecina, ni tan vecina, vivía como a 2 cuadras de nosotros, y yo iba pasando, yo no la conocía, era amiga de mi mamá. Y yo iba pasando y me dice, nena, venga. Y yo llegué y me dice, mire, escoja uno de los dos. Eran 2 perfumes. Y me dice, escoja uno de los dos, ¿cuál le gusta? Y yo, la verdad, en ese momento por mi cabeza pasó, un milagro. Un milagro, porque ¿quién le va a decir a uno un perfume? Justo cuando yo estaba pidiendo un perfume. Entonces ella me dio el perfume, yo llegué y llego corriendo contenta a mi casa. En ese momento no pensé quizá en agradecerle a Dios. Yo llegué por la emoción de decir a mi mamá, mira, me regalaron un perfume y justo yo ya no tenía. Entonces después, ahora que lo pienso, yo digo, el Señor ha sido tan misericordioso que hasta con una cosa tan mínima que uno puede creer vanidad, hace el milagro. Y tiene razón, toda la razón, porque tal vez nosotros no dimensionamos que es más, me ocurre algo, a todos les tuvo que haber pasado un milagro. Y qué bonitos ejemplos, Vivi, porque justo a mí se me ocurre algo, la verdad es que creo que a todos nos ha pasado un milagro en algún momento de nuestra vida. A todos, no creo que haya una excepción que a alguien no le haya pasado algo, pues. Tal vez puede que el milagro sea mucho más grande, mucho más, eh, algo que sea más pedido, ¿verdad? Más constante, como una cosa tan sencilla de decir, Dios, por favor, quiero bajar de peso, o algo así se me ocurre sencillo. O como justo tu mamá contaba un día que ella quería mojarra y una señora le llegó a dejar mojarra. Entonces, cositas así tan simples
Creo que a todos nos han pasado. Un día vamos a invitar a tu mamá que nos venga a contar la historia de la mojarra. Pero a todos nos ha pasado algo, pues considero yo que a todos nos ha pasado algo. Yo le pedía mucho por un nuevo empleo y me lo concedió. O sea, creo que realmente a todos nos ha pasado. Posiblemente alguien está pidiendo un empleo y se le concede un empleo, tal vez no es como lo que él quisiera al 100%, ¿verdad? No cumple todas las cualidades de que estaba pidiendo, pero al final Dios concedió ese deseo, ¿verdad? Ese milagro, porque no todos tienen empleo. Entonces, al final creo que es dimensionar que todo lo que pueda suceder en un día puede ser un milagro. Y justamente eso es lo que tratamos, ¿verdad? Al momento de concluir este tipo de temas, entender que hay milagros que efectivamente no dimensionamos que son milagros. Hay cosas que nos pasan y que no los atribuimos a milagros y que efectivamente lo son. Por ejemplo, dice la Biblia que en un pasaje que ángeles acampan alrededor de los que le temen y los defienden. Entonces, por ejemplo, de repente uno va en una calle oscura y posiblemente le van a asaltar a uno y pasa algo, un milagro, ¿verdad? Y no sucede ese hecho. Entonces, y uno ni se entera que el Señor estuvo en medio de eso. Es decir, que gracias a una intervención divina no fuimos asaltados, ¿verdad? Y hay milagros que son, o para nosotros, ¿verdad? Los vemos, ay, qué pequeño este milagro, y tal vez por eso pasan desapercibidos, pero la verdad es que cuando Dios interviene, dice la Biblia que el Señor tiene pensamientos de bien para nosotros, es decir, que todo lo que acontece, todo tipo de milagro que nosotros a veces vivimos y que no lo vemos de esa manera, es porque Dios tiene algo pensado para nosotros. Y justamente basado en tu historia, en el tema del perfume, de que a veces uno pide un perfume y decir esto es vanidad, hay una parte en la Biblia que se menciona donde hay un personaje o se fueron cerca de un río y estaban cortando árboles para poder hacer unas casas, digamos, unas tiendas, que es donde ellos vivían. Entonces resulta que a una persona se le fue el hacha en el río. Entonces cuando se le fue el hacha, vino esta persona y se afligió porque dice que el hacha no era de él y se afligió y dijo, ay Señor mío, le dijo a su Señor, ¿verdad? Eh, y se afligió porque el hacha se había ido al río y la había perdido. Entonces vino su Señor, no me recuerdo ahorita si era el Elías o Eliseo, creo que era Eliseo. Em, y viene él y pone las manos sobre, creo que tira un palo al río y flota el hacha. Entonces, ¿qué es a lo que yo voy? Que a veces uno puede decir, por un hacha, o sea, se hizo un milagro, porque es un milagro que el hacha haya flotado. Se hizo un milagro porque por un hacha, o sea, hacer un milagro por un hacha y que uno pueda decir, uno a veces menosprecia justamente y decir, ay, ¿será que yo le pido a Dios esto o será que no? ¿Verdad? Entonces, justamente la clave, siento yo, es, o más que la clave es, nosotros pidamos como un hijo a un padre, ¿verdad? Hay que pedir. Si estamos pidiendo el helado en la noche y el Señor nos dice no porque es de noche, pues hay que aceptar el no, pero hay que pedirlo y que el Señor sea el que diga sí o no, ¿verdad? Entonces creo que esa es parte de la reflexión que tenemos. No sé si alguien quiere agregar algo más ya para terminar este episodio. Una última anécdota pequeña, porque yo creo que tal vez ustedes han de estar pensando, ¿será que esto lo que me pasó a mí fue un milagro? Y se los digo porque yo, o sea, he tenido muchas experiencias así chiquitas, chiquitas, pero que al final de cuentas, juntándolas todas son un montón de milagros y tienen la misma intensidad. Entonces, una vez, pues yo tenía que cocinar, tenía que hacer muchas cosas y tenía como un presupuesto para hacer la comida y todo para la semana y recuerdo que tenía como, me faltaban como 25 quetzales y yo dije, ay, ni siquiera fue una petición,
Simplemente dije, Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Recuerdo que regresando a comprar el almuerzo, en, como en filita, ¿verdad? Es algo que voy, es un milagro, encontré 5 quetzales. Yo dije, ya solo me faltan 20. Fue en mi pensamiento y lo recogí. Adelante habían 10 quetzales. Pero de verdad, yo sí lo digo como un milagro porque es un milagro. Habían 10 quetzales y entonces ya no fue como ya solo me faltan 10, sino me sorprendí. Dije, qué interesante, si me encuentro 10, me voy a morir. Y justo adelante me encontré los 10 quetzales. Fue así, como que alguien los votó, no sé, pero fue bendición para mí y un milagro del Señor. Entonces, cualquier cosita que ustedes vean que puede hacer que digan, ¿será que sí? ¿Será que no? Sí, es un milagro. Definitivamente todo lo que no tiene una explicación es un milagro. Es una señal de Dios para que ustedes puedan acercarse a Él y seguir teniendo comunión con Él. Sí, justamente eso es lo que dice Vivi, la comunión, ¿verdad? Que nosotros sepamos que al final Dios sí responde milagros, ¿verdad? O que uno por cualquier cosa tan sencilla, uno le pida a Dios y Él responda, ¿verdad? Porque nosotros de inicio, cuando nos casamos, bueno, tan solo con conocer a una persona, creo que eso puede ser una bendición, un milagro, ¿verdad? Conocer a una persona, rescatar a esa persona puede ser un milagro también, porque no sabemos en qué abismo se encuentra esa persona, entonces puede ser un milagro para esa persona que está esperando recibir algo y resulta que se lo llevas tú, ¿verdad? Ese milagro es de esa persona y nuestro también. Entonces, yo posiblemente siento que Edgar me rescató en algún momento y nada, aquí estoy. Pero también nosotros cuando nos casamos teníamos mucho por una casa y Dios nos concedió este terreno. Entonces, y nosotros al día de hoy nos asombramos tanto porque me decía mi esposo, nosotros ganamos lo mínimo, pues, y construimos una casa con ese salario. Entonces, al final, ¿cómo nos alcanzó? Mi esposo siempre dice que es porque Dios nos da las cosas como con un costo más bajo, ¿verdad? Y eso es un milagro, ¿verdad? Porque los costos ahorita están súper elevados. Entonces, al final, creo que es como nosotros logramos reconocer todos los milagros que Dios nos pone día con día. Sí, y justamente creo que para ampliar ese tema de los milagros, es que en esa oportunidad, justamente en el tema de lo que nosotros vivimos, como dice bien mi esposa, ganábamos los dos el mínimo y a veces uno espera que Dios nos dé un mejor trabajo con un mejor salario, etcétera, etcétera, pero no siempre es así. Las bendiciones de Dios vienen de cualquier manera. Entonces, en esas oportunidades, pues, ¿qué pasó? Que de repente encontramos un terreno que estaba a un buen precio, eh, y luego muchas otras circunstancias, también con un vehículo que está a buen precio, etcétera, etcétera. Entonces, eh, que cuando lo ve alguien de afuera, porque nos pasó, y creo que ahí es donde es importante hacer énfasis al milagro. Vino alguien, ¿verdad? Y me preguntó en esa oportunidad cuánto yo ganaba, ¿verdad? Nos vino a visitar y cuando yo le conté cuánto ganaba, se asombró y dijo, yo pensé que ganabas más, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él creyó que con lo que nosotros teníamos, que Dios nos había dado, pues parecía que ganábamos más. Entonces, son esas cosas que Dios hace milagros a través de distintas formas y que por eso es que hay que estar, perdón, agradecido, porque generalmente todo lo que recibimos, todo lo que vivimos, que estemos inclusive nosotros hoy grabando este episodio es un milagro, ¿verdad? Pudo haber pasado cualquier situación hoy y Dios nos permitió estar hoy aquí grabando este episodio. Entonces definitivamente es un milagro y quiero entonces cerrar, igual les voy a dejar el tiempo por si quieren añadir algo, pero quería leer una parte, solo que se me cerró ahorita. No sé si quieren añadir algo antes de que yo lea esta parte. Que el Señor es bueno, eso nunca está de más decirlo, el Señor es bueno, el Señor es misericordioso y como decían ellos, no dejen de pedir, no dejen de creer si aunque piden no se les da,
porque el Señor sabe lo que hace, los pensamientos de Él no son nuestros pensamientos, ni sus caminos nuestros caminos. Entonces el Señor sabe por dónde nos lleva. Quizá teníamos una mejor oferta de trabajo, pero el Señor decidió que era mejor en donde nos pagaban menos, porque ahí tal vez íbamos a hablarle, a convertir a más gente al Evangelio. Entonces, pues es solo que crean en el Señor. Sí, totalmente. Hay que creer. Y quiero leer esta parte, esta porción. Este es en en Marcos, capítulo 6, versículo 5. Y dice que es prácticamente la misma historia que leemos al inicio, pero de otro evangelista, ¿verdad? De otra persona que escribió este evangelio. Y dice, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Es decir, que si uno puede que no tenga fe, ¿verdad? Que no crea en el Señor y que diga, no, Dios no existe, yo no creo en eso de los milagros. Pero a pesar de eso, Dios es tan bueno que dice que puso su mano sobre algunos y los sanó, ¿verdad? Entonces, milagros se ven de muchas maneras. Y hay otra historia, me gusta mucho contar historias. Hay una persona que tenía una mano seca, y con esto voy a terminar yo, ¿verdad? Ustedes les dejo el tiempo para que den alguna opinión, ¿verdad? Final. Pero dice que tenía la mano seca. Llega Jesús a la sinagoga y lo exponen los sacerdotes de la sinagoga, exponen a la persona la mano seca. Y cuando uno tiene un defecto físico o algo, uno lo que menos quiere es exponerse, es así como que miren mi defecto, ¿verdad? Entonces lo expusieron y Jesús sanó la mano seca de esta persona. Entonces, sin que él se lo pidiera, él no dijo, él fue expuesto por la gente. Y él no es que le haya dicho, sí, sáname lo que tengo malo, no, sino que el Señor es tan bueno que aún cuando no pedimos, el Señor hace milagros. ¿Por qué? Porque dice que si Él está pendiente de pájaros, de cualquier cosa, de flores, etcétera, ¿cuánto más no está pendiente de nosotros? Dice que si nosotros, que somos malos, no le negamos un pedazo de pan a nuestros hijos cuando nos lo piden, cuánto más Él dice que es un mejor padre y nosotros que somos malos. Entonces, ¿a qué quiero concluir yo? Que si estás viendo este episodio, para mí ya es un milagro porque el Señor te está hablando. Yo siento que el Señor a través de este episodio te está haciendo ver de que, te está llamando, que quiere acercarse a ti, o más bien Él está cerca de ti, pero quiere que tú le abras las puertas. Entonces, y para mí eso ya es un milagro. Entonces, no sé si alguien quiere agregar algo más. Sí, pues solo no nos cansemos de pedirle a Dios, ¿verdad? Que cualquier anhelo de nuestro corazón. Y ahí sí que hubieron muchas personas, muchos personajes en la Biblia, que por ejemplo Moisés estuvo insistiendo por una petición, y justo tal vez no se nos conceda, pero no nos cansemos de pedirle, porque al final Dios tiene algo mejor para nosotros. Sí. Yo creo que no acabaríamos el episodio si contamos todos los milagros que pasan todos los días, los pequeños, los grandes, cualquier tipo de milagros. No se nos acabaría el episodio aquí, y seguramente ustedes tampoco. Entonces, no se cansen, es lo mismo, no se cansen de pedir, no se cansen de buscar, y no se cansen de creer, sobre todo, de creer en el Señor, porque por esos pequeños milagros que ustedes tienen pueden acercarse a alguien más y contarle ese pequeño milagro y sembrarle esa semillita de fe para que pueda creer, y después va a tener un milagro por el cual se va a acercar a alguien más, le va a contar y le va a sembrar la semilla de fe, y pues esto es un semillero y somos hijos del Señor. Totalmente de acuerdo, ¿verdad? Entonces, pues ya para concluir, creo que el mensaje o el título de este episodio era: ¿es necesario un milagro para creer en Dios? Pues no sé si sea necesario. La verdad, incluso todavía me queda duda, pero la verdad es que independientemente si es necesario o no, Dios quiere hacer un milagro en tu vida. Eso es, para mí, eso sí es claro. El Señor quiere hacer un milagro en tu vida, así como ha hecho un milagro en la vida de cada uno de nosotros. E insisto, que estemos hoy con vida, tú viendo este episodio, para mí es un milagro, ¿verdad? Lo más impresionante
que hay en la tierra justamente es el hecho de la creación de la vida, ¿verdad? Y si el Señor que nos dio la vida, que nosotros no la podemos replicar, no podemos hacer eso, si Él nos dio la vida, ¿cuánto más no nos dará aquellas pequeñeces, digamos, en comparación a la vida que necesitamos, ¿verdad? Alimento, vestuario y demás. De alguna manera, pues el Señor quiere hacer un milagro con nosotros. Así que esta es la conclusión de este episodio y nos vemos, primero Dios, en un tercer episodio. Así que hasta la próxima y bendiciones.